Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Para quienes no me conocen, soy y en este espacio hablamos de todo un poco, desde mis pasiones, pasando por anécdotas personales, hasta, como en este vídeo, temas que me tocan el corazón. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de algo que me toca muy adentro. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, mi gran amor. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la actriz turca, la estrella de Love is in the Air y de muchas otras series que han conquistado corazones en todo el mundo. Sé que para algunos esto puede sonar un poco inusual, un poco fangirl, pero les prometo que este vídeo no es solo una simple declaración de admiración. Es una exploración de por qué esta mujer, esta actriz, ha significado tanto para mí. Es una historia sobre cómo alguien que está tan lejos, que vive en otro país, en otra cultura, ha logrado tener un impacto tan profundo en mi vida. Y estoy seguro de que al escuchar mi historia, muchos de ustedes se van a sorprender, tal vez incluso se van a sentir identificados. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en mis sentimientos, en mis emociones, en por qué Hande Erçel fue, y sigue siendo, una figura tan importante para mí. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que espero disfruten. Y hablando de disfrutar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ya saben, cada semana trato de compartir algo interesante, algo que los entretenga, algo que les haga pensar, y hoy espero que les haga sentir. Así que suscríbanse para no perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó como suele suceder con una serie. Corría el año. Yo, como muchos, estaba buscando algo nuevo que ver. Estaba un poco cansado de lo mismo de siempre, de las mismas fórmulas, de las mismas historias. Entonces, buscando en plataformas de streaming, me encontré con Love is in the Air, o Senkalkam, como es su título original. La sinopsis prometía una comedia romántica, una historia de amor con un toque de humor, algo ligero, perfecto para desconectar. Y sí, la serie cumplió con su promesa. Era divertida, era romántica, era entretenida. Pero lo que no esperaba era encontrar a Hande Erçel. La primera vez que la vi en pantalla, ¡wow! No solo era hermosa, lo cual es innegable, sino que también tenía algo más. Algo que me atrapó. Era su mirada, la forma en que transmitía emociones, la naturalidad con la que actuaba. Y no solo era su belleza física, que por supuesto es impresionante, sino la forma en que la utilizaba para interpretar a Eda, su personaje. Eda era fuerte e independiente con una gran personalidad, y Hande lograba darle vida de una manera increíble. Empecé a ver la serie y poco a poco, me fui enamorando del personaje de Eda. Y por extensión, me fui enamorando de Hande. No en un sentido romántico por supuesto, pero sí en un sentido de admiración. Me impresionaba su trabajo como actriz, su talento para conectar con el público. Y lo más importante, me identificaba con ella. Con su personaje, más bien. Porque Eda, en esencia, es una chica que sueña, que lucha por sus sueños, que no se rinde ante las adversidades. Y yo, en ese momento de mi vida, también estaba pasando por momentos difíciles. Estaba lidiando con, y la historia de Eda me daba fuerzas. Me recordaba que siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay que seguir adelante, que siempre hay que creer en uno mismo. Así que me sumergí por completo en el mundo de Love is in the Air. Veía cada episodio apenas salía, me unía a grupos de fans en redes sociales, buscaba entrevistas de Hande, leía noticias sobre ella. Era como si una parte de mi vida girara en torno a esta serie y a esta actriz. Y no me avergüenza decirlo porque creo que es algo que muchos experimentamos cuando encontramos algo que nos apasiona. Y aquí viene lo interesante. Porque, como les dije al principio, este no es solo un vídeo sobre una simple admiración. Con el tiempo, la admiración por Hande se transformó en algo más profundo. Empecé a investigar sobre ella, sobre su vida fuera de la pantalla. Descubrí que Hande es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una persona sensible comprometida con causas sociales, que utiliza su fama para hacer el bien. Descubrí su compromiso con la lucha contra el cáncer. Hande perdió a su madre debido a esta enfermedad, y desde entonces, se ha convertido en una defensora activa de la detección temprana y la investigación.
Ha participado en campañas de concientización, ha donado fondos a organizaciones benéficas, y ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre el tema. Y esto, para mí, fue un punto de inflexión. Ver a alguien que admiraba por su trabajo también. Comprometido con una causa tan importante, eso me llegó al corazón. Me hizo ver a Ande bajo una nueva luz. También descubrí su pasión por la naturaleza y el medio ambiente. Ande es una persona que se preocupa por el planeta, que se preocupa por el futuro. Apoya iniciativas de conservación, promueve un estilo de vida sostenible, y utiliza sus redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Y una vez más, esto me impactó. Me hizo darme cuenta de que Ande no solo es una actriz, sino también una persona con valores, con principios, con una gran conciencia social. Empecé a seguirla en redes sociales, a leer sus entrevistas, a estar al tanto de sus proyectos. Y cada vez que la veía, cada vez que la escuchaba hablar, me sentía más conectado con ella. No porque la conociera personalmente, por supuesto, sino porque sentía que compartíamos valores, que compartíamos una visión del mundo. Y esto, para mí, era algo muy especial. Era como si Ande, sin saberlo, me estuviera inspirando a ser una mejor persona. En mi caso particular, durante esa etapa. Y aunque parezca exagerado, creo que Ande, con su trabajo y con su ejemplo, me ayudó a salir adelante. Me enseñó a ser más fuerte, a ser más resiliente, a creer en mí mismo. Y por eso, hoy, la considero el amor de mi vida. No en el sentido romántico, por supuesto. Pero sí en el sentido de que fue una persona que marcó un antes y un después en mi vida. Claro que con el tiempo el fanatismo inicial se fue transformando en algo más maduro. Dejé de estar tan obsesionado con la serie y con Ande. Pero el cariño y la admiración por ella, por su trabajo y por su persona, se mantuvieron. Y cada vez que la veo en una nueva serie, en una nueva película, me emociono. Me emociono al verla crecer como actriz, al verla evolucionar como persona. Me emociono al ver que sigue siendo fiel a sus valores, que sigue siendo una persona comprometida con el mundo. Además, la influencia de Ande me llevó a explorar la cultura turca, a aprender un poco de turco, a interesarme por su historia y su gastronomía. Y esto también fue muy enriquecedor para mí. Me abrió las puertas a un mundo nuevo, a una cultura diferente, y me permitió ampliar mis horizontes. Sé que hay muchas personas que no entienden este tipo de admiración, que no entienden cómo alguien que está tan lejos, que es una figura pública, puede tener un impacto tan profundo en la vida de otra persona. Pero yo creo que es algo muy común. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos encontrado a alguien que nos ha inspirado, que nos ha motivado, que nos ha ayudado a ser mejores personas. Y en mi caso, esa persona fue Ande Erçel. Y aquí es donde llegamos al porqué de este vídeo. No es solo para hablar de mi admiración por Ande, sino también para compartir mi experiencia con ustedes. Para que se den cuenta de que las cosas que nos apasionan, las cosas que nos emocionan, pueden tener un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Que a veces encontrar algo que nos inspira, que nos motiva, que nos da fuerzas, puede ser la clave para superar momentos difíciles y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así que si ustedes también tienen a alguien que admiran, que les inspira, que les da fuerzas, no tengan miedo de expresarlo. No tengan miedo de compartir su historia. Porque nunca saben a quién pueden ayudar, a quién pueden inspirar. Y tal vez, simplemente tal vez, al compartir su experiencia puedan encontrar una conexión, una comunidad, con personas que sienten lo mismo que ustedes. Porque al final, Ande Erçel no es solo una actriz. Es una inspiración, es un ejemplo, es una prueba de que la belleza, el talento y la bondad pueden coexistir. Y por eso y por muchas otras razones, siempre será el amor de mi vida. Así que en resumen, hoy les he hablado de Ande Erçel, la actriz turca que a través de su trabajo y su ejemplo, ha tenido un impacto significativo en mi vida. Les he contado cómo me enamoré de su trabajo, cómo me inspiró su compromiso social, y cómo me ayudó a superar momentos difíciles. Y espero que mi historia les haya gustado, les haya emocionado y les haya hecho reflexionar. Quiero agradecerles de nuevo por haber estado aquí. Gracias por escuchar mi historia, gracias por su tiempo, y gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir estas experiencias con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Conocían a Ande Erçel? ¿Han visto alguna de sus series?
¿Tienen ustedes a alguien que los inspire, que los motive, que les dé fuerzas? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y conectar con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.